Hola, continuando con el desarrollo de las guías sobre análisis económico, que es nuestro espacio, en esta oportunidad vamos a desarrollar los temas de la unidad número 5 y vamos a entrar con el tema de la producción. Así que vamos a continuar ahora con la gráfica para seguir los temas. El cómo. El cómo producir es una cuestión que debe ser resuelta por lo que denominamos en economía el polo productivo, que está conformado por las empresas. Así es que el cómo producir, su respuesta la tiene el sector empresarial. Y se refiere a cómo se van a combinar los diferentes recursos disponibles para lograr la producción de bienes y servicios en las condiciones más eficientes. Lógicamente, esa actuación de las empresas tendrá que darse dentro del marco regulatorio que establece el Estado, quien cuidará en todo momento que se mantengan las condiciones de una sana competencia y que se respeten las cuestiones ambientales y sociales involucradas en el proceso productivo. Vamos a ver cómo funciona una economía. Para ello vamos a recurrir a lo que denominamos el esquema circulatorio de la economía. Por una parte tenemos el sector de las empresas y por la otra el de las familias. Las empresas entregan a las familias bienes y servicios. A su vez, las familias ponen a disposición de las empresas los factores productivos, de tal forma que las empresas buscan la mejor y más eficiente combinación de esos factores para producir bienes y servicios que serán volcados al mercado para que puedan ser adquiridos por las familias y satisfacer así sus necesidades. ¿Cuáles son estos factores productivos? Por un lado, los recursos naturales, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. Cada uno de estos factores productivos supone una retribución que es abonada por las empresas a sus titulares. Aquellos miembros del sector familia que sean titulares del recurso naturales obtendrán el pago de una renta. Los trabajadores un salario, los propietarios del capital un interés y el empresario obtendrá como contrapartida de su actuación un beneficio. Tanto el trabajo como la capacidad empresarial involucra la actividad del ser humano. En el caso del salario y el trabajo lo hace bajo relación de dependencia del empresario y obtiene un ingreso que puede ser fijo o variable, en tanto que la actuación del empresario obtiene una retribución que llamamos beneficio que puede resultar en un valor positivo o negativo. Esa es una característica de la actividad del empresario. Él no sabe si va a obtener ganancias o pérdidas, por lo tanto, el riesgo es uno de los factores más importantes que define la actuación del empresario. Como se suele decir, uno ingresa por una puerta al mundo de los negocios, pero no sabe por cuál va a salir. En economía definimos como capital aquellos bienes que son producidos por el ser humano y que a su vez sirven para producir nuevos bienes. Ese es el concepto de capital que manejamos en economía cuando nos referimos al factor productivo. Ahora decimos que entre los factores disponibles tenemos el trabajo y la actividad empresarial, que tiene que ver con la presencia del ser humano. Entonces nos va a interesar ver cuáles son los recursos disponibles por una economía en ese sentido. Entonces tendremos que hacer un análisis de la población. En principio contamos
con lo que sería la población total en una economía, pero no todos pueden volcar su esfuerzo a la actividad laboral. Tenemos un sector pasivo que está conformado por aquellos que quedan excluidos del sistema por una cuestión de edad. Allí van a estar los menores de edad y los mayores de edad. Así es que quitamos la población pasiva y como resultado obtenemos la población potencialmente activa. Estas son las personas que estarían en condiciones de ofrecer su fuerza de trabajo al sistema. Y de hecho, algunos lo hacen, pero no obtienen una remuneración a cambio por el tipo de actividad. Sería el caso de las amas de casa o de los estudiantes que están en edad de trabajar, realizan una actividad, pero la misma no es remunerada. Al excluirlos, nos queda lo que definimos en economía como la población económicamente activa. Esta es la fuerza laboral disponible. Dentro de ella tenemos la población desocupada y si la quitamos nos quedamos con la población ocupada. Tengamos en cuenta que este tipo de estadísticas se obtienen mediante un sistema de encuesta de hogares que se realiza con cierta regularidad y mediante un sistema de muestreo. Si el encuestador llega a un hogar y se encuentra con una persona que no está trabajando y al consultarle si está buscando trabajo, esa persona dice que sí está buscando trabajo, entonces la consideramos desocupada. Sin embargo, si esa persona que no está trabajando, al consultarle si está buscando trabajo y está interesada en trabajar, responde que no está interesada y no está buscando trabajo, entonces no se la considera dentro de la población desocupada, sino que es un inactivo. Este es un detalle importante a tener en cuenta para el análisis de las estadísticas y sobre todo de los indicadores que vamos a ver ahora, que son, por ejemplo, la tasa de actividad en la que relacionamos la población económicamente activa, es decir, la fuerza laboral del sistema, en relación con la población total. La tasa de ocupación, que se determina relacionando la población ocupada respecto de la población total, y la tasa de desocupación, en la cual relacionamos la población desocupada respecto de la población económicamente activa. Estos indicadores nos van a dar entonces porcentajes acerca de cuál es el nivel de actividad, de ocupación y de desocupación en una economía. Como todas las estadísticas, hay que analizar no solamente los números, sino cómo se conforman los mismos para poder establecer comparaciones. De manera entonces que, si nos preguntamos, ¿son comparables dos economías solo por sus estadísticas de desocupación? No. ¿Por qué? Porque en esas estadísticas podemos tener algunas situaciones particulares que tienen que ser analizadas para poder comparar una situación y otra, como el caso de la subocupación o el caso de los inactivos y cuál es el motivo por el cual estas personas se encuentran dentro de ese grupo. Podemos tener una economía con un determinado nivel de desocupación y otra con el mismo nivel de desocupación, o quizás menos. Sin embargo, las situaciones no son necesariamente las mismas, porque quizás en la primera tenemos una tasa de desocupación real, y en la segunda nos encontramos con que existe una gran cantidad de personas en situación de subocupación. Por ejemplo, cuando el Estado absorbe aquellas personas que no son captadas por, o no pueden ser captadas por la economía. Es decir, una economía deprimida en la que el Estado ha tenido que tomar gente, incorporar personas, para poder salvar el problema en el que se encuentra. Si además esa situación es
estructural. Entonces, técnicamente el nivel de desocupación de esa economía quizás no sea alto, pero analizando su estructura nos encontramos con que hay problemas. Lo mismo en el caso de los inactivos. Si tenemos muchos inactivos, es probable que eso entonces no impacte en las estadísticas de desocupación, pero estamos teniendo un problema. Quizás muchas personas no buscan trabajo porque ya han perdido las esperanzas de encontrarlos. Entonces, conclusión, las estadísticas son importantes, pero para poder arribar a conclusiones es importante analizar la estructura de datos con las cuales las mismas son obtenidas. De esta manera, terminamos con el análisis de los temas de la unidad número 5 para luego continuar entonces con el resto de las unidades. Muchas gracias.